Todo comenzó cuando estaba en una relación con un tipo llamado Felipe. Estuvimos juntos casi un año, y al inicio parecía un cuento de hadas. Él era carismático, tenía una sonrisa que encantaba a cualquiera, y era súper atento, siempre llevándome a salir, mandándome mensajes dulces. Yo estaba enamorada, pensaba que había encontrado a alguien especial. Pero él tenía un lado que, con el tiempo, empezó a inquietarme, algo que no entendía muy bien y que terminó convirtiéndose en una pesadilla. Felipe practicaba Kimbanda, una religión de matriz africana, y era algo que llevaba muy en serio. Al principio me parecía interesante, porque explicaba sobre los orishas, las ofrendas, y hablaba de cómo eso guiaba su vida. Pero a veces contaba historias de rituales, hechizos y trabajos espirituales que me daban cierta incomodidad. Como cuando mencionaba que algunas personas usaban eso para amarrar a alguien o para vengarse, y se reía como si fuera solo una broma. Yo respetaba su creencia, nunca la critiqué, pero confieso que sentía un escalofrío cuando hablaba de energías pesadas o de cosas que regresaban a quien hacía el mal. En esa época no creía mucho en eso, así que lo dejaba pasar, pensando que era solo conversación. No sabía que eso se volvería en mi contra de una manera que nunca imaginé. En los primeros meses, la relación era genial, pero con el tiempo empecé a notar que Felipe tenía un lado controlador. Quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién hablaba, y a veces hacía comentarios extraños, como que nadie iba a alejarme de él. Lo ignoraba, pensando que era solo celos tontos, pero eso se volvió más intenso. Peleábamos por cosas pequeñas, y él siempre traía la religión al medio, diciendo que tenía protección espiritual y que nadie se metía con él sin consecuencias. Eso me asustaba un poco, pero aún estaba enamorada, así que lo pasaba por alto. Solo que todo se derrumbó cuando, por casualidad, vi su celular abierto en una mesa y decidí echar un vistazo. Mi corazón se detuvo cuando vi mensajes con otras mujeres. No solo charlas normales, sino coqueteos descarados, mensajes llenos de intimidad e incluso fotos. Me sentí destrozada, sintiendo una traición que dolía en el pecho. Lo confronté en ese momento, con el celular aún en la mano, preguntándole qué era eso. Ni siquiera intentó negarlo, solo dio una sonrisa fría y dijo que yo no entendía cómo funcionaban las cosas en su vida. Esa actitud me dio aún más rabia, porque parecía que no le importaba cuánto me había lastimado. Le dije que no quería nada más con él, que se había acabado, y empecé a recoger mis cosas para irme del departamento donde estábamos. Fue entonces cuando su cara cambió por completo. Se volvió sombría, sus ojos parecían llenos de odio. Se acercó a mí, con una voz baja, casi un susurro, y dijo: «Te vas a arrepentir. Nadie me abandona así». La forma en que lo dijo, con tanta certeza, me dio un escalofrío en la espalda. Parecía una amenaza de verdad, no solo rabia del momento. Salí de ahí temblando, con lágrimas en los ojos, pero aliviada por haber puesto un punto final. En los días siguientes, intenté seguir adelante, borrando las fotos, mensajes, todo lo que me recordara a él. Pero no podía sacar esa mirada y esas palabras de mi cabeza. Sentía un peso, una angustia que no se iba, como si algo malo estuviera flotando sobre mí. Pensé que era solo tristeza por la ruptura, el corazón roto, pero pronto empecé a sentir cosas extrañas en mi cuerpo. Primero, era una sensación de peso, como si estuviera cargando un bulto en la espalda todo el tiempo. Despertaba y ya me sentía aplastada, sin motivo aparente. Creía que era estrés, que pasaría, pero luego vinieron las migrañas. No eran dolores de cabeza normales, era algo que palpitaba en mi sien, tan fuerte que apenas podía abrir los ojos. Sentía que mi cabeza iba a partirse en dos. Tomaba analgésicos, pero nada aliviaba, y eso empezó a preocuparme de verdad, porque nunca había sentido algo así antes.
También comencé a sentir un cansancio absurdo, algo que no tenía sentido. Despertaba ya exhausta, como si no hubiera dormido nada, incluso después de pasar 8 horas en la cama. Hacer cosas simples, como arreglar la casa o ir al mercado, parecía imposible. Me sentaba en el sofá y ya quería acostarme de nuevo, sin energía para nada. Mi familia empezó a notar que estaba decaída. Mi mamá preguntaba todo el tiempo si estaba bien, pero no sabía qué responder. No era solo tristeza, era algo físico, algo que me jalaba hacia abajo. Mi piel estaba volviéndose pálida, no tenía ánimos ni para arreglarme. Solo sentía que algo estaba muy mal conmigo, pero no podía explicar qué era. Solo quería que volviera a la normalidad, pero parecía que mientras más intentaba ignorarlo, peor se ponía. Después de unas 2 semanas, los síntomas empezaron a empeorar de una forma que me dejó desesperada. Comencé a tener pesadillas horribles, casi todas las noches, y siempre involucrando a Felipe. En los sueños, él me miraba fijamente con esa misma mirada fría del día de la ruptura, parado frente a mí, y decía cosas que me hacían despertar en pánico, como «no vas a escapar» o «esto es solo el comienzo». Despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo que no había descansado nada. A veces, parecía que escuchaba su voz susurrando en mi oído, incluso despierta, algo como un eco en mi mente. Miraba a mi alrededor, aterrada, pero no había nadie. Estaba empezando a tener miedo de cerrar los ojos, porque no sabía qué iba a pasar. Eso parecía demasiado real, como si él estuviera ahí de alguna manera. Mi mamá notó que estaba empeorando. Dijo que tenía cara de enferma, flaca, con ojeras profundas. Insistió en que fuera al médico, pero me daba vergüenza contar todo, pensando que iban a creer que estaba loca. Solo quería que parara, pero no sabía cómo. Luego empezaron a aparecer moretones en mi cuerpo, sin explicación. Primero fue uno en el brazo, un morado feo, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Luego aparecieron más, en las piernas, en la espalda. No me golpeé con nada, no me caí, así que no tenía sentido alguno. Me miraba en el espejo y sentía miedo de mí misma, viendo esos hematomas, sintiendo un temor que no podía describir. Mi mamá vio uno un día y se asustó, preguntándome qué era, pero solo murmuré que no sabía. En el fondo, empecé a pensar en las palabras de Felipe, en esa amenaza, y un escalofrío me recorrió. ¿Será que tenía algo que ver con lo que él hacía? La situación se volvía cada vez más insoportable y ya no sabía qué hacer. Además de los moretones y las migrañas, empecé a sentir un rechazo total por la comida. Todo lo que intentaba comer parecía tener un sabor horrible, como si estuviera podrido, incluso si era algo fresco. Mi estómago se revolvía solo de olerlo, y vomitaba casi cada vez que insistía. Perdí peso muy rápido. Mi ropa empezó a quedarme grande, y apenas podía reconocerme en el espejo. Estaba flaca, con la piel sin color, y esas ojeras que parecían agujeros negros. Mi mamá lloraba cada vez que me veía, diciendo que parecía un fantasma, y yo no tenía cómo explicarlo. Solo sentía que algo me estaba consumiendo, como si mi fuerza estuviera siendo absorbida día tras día. Fui al médico, desesperada, pensando que tal vez era alguna enfermedad grave que los exámenes detectarían. Hice análisis de sangre, ultrasonido, todo lo que me pidieron, pero los resultados regresaron normales. El médico dijo que podía ser estrés o depresión post-ruptura. Me recetó unos medicamentos para la ansiedad y me mandó descansar. Pero yo sabía que no era solo eso. No era solo la mente, era algo en el cuerpo, en el alma, algo que la ciencia no explicaba. Salí del consultorio frustrada, con lágrimas en los ojos, sintiendo que nadie entendía lo que me estaba pasando. Mi mamá, al ver mi desesperación, empezó a decir que tal vez era algo espiritual, que necesitaba ayuda de otro tipo.
Al principio me resistí porque no creía mucho en eso, pero estaba tan mal que decidí escucharla. Una amiga de mi mamá, llamada Lupe, que siempre ha estado conectada con estas cosas de energía y creencias, vino a hablar conmigo. Se sentó en la sala de mi casa, me miró a los ojos y me preguntó todo sobre la ruptura con Felipe. Le conté cada detalle, desde los mensajes que vi hasta la amenaza que hizo. Ella escuchó en silencio, con una cara seria, y después dijo que parecía trabajo hecho, un hechizo o maldición que alguien envió con mucha rabia. Dijo que reconocía las señales, el peso en el cuerpo, las pesadillas, los moretones sin causa. Me quedé helada, porque nunca había tomado eso en serio antes, pero todo lo que decía coincidía con lo que estaba viviendo. Lupe me recomendó una curandera, doña Clara, que vivía en un pueblito cerca de Guadalajara, conocida por ayudar con este tipo de cosas. No tenía nada más que perder, así que decidí ir. El día que quedé para encontrarme con doña Clara, estaba llena de nervios. Mi mamá fue conmigo, porque no tenía fuerzas ni para manejar. Durante el camino, sentía el cuerpo pesado, como si algo no quisiera que llegara ahí. Mi cabeza latía y solo rezaba para que eso ayudara. Al llegar a la casa de la curandera, era un lugar sencillo, con un patio lleno de hierbas y un olor fuerte a plantas en el aire. Había imágenes religiosas en la entrada, velas encendidas y un altar pequeño con flores frescas. Doña Clara era una señora mayor, de rostro marcado por el tiempo, pero con una mirada penetrante, como si viera algo que nadie más podía ver. Nos recibió con una sonrisa tranquila. Me pidió que me sentara en una silla de madera y empezó a preguntarme qué estaba pasando. Con una voz serena que, de alguna forma, me calmó. Le conté todo, desde la relación con Felipe hasta la amenaza y todos los síntomas que vinieron después. Mientras hablaba, sentía las lágrimas correr, porque era la primera vez que alguien escuchaba sin juzgarme o decir que era cosa de la cabeza. Doña Clara solo asentía con la cabeza, como si ya hubiera visto casos así antes. Después de escucharme, se quedó en silencio por un momento, cerró los ojos y pareció rezar o concentrarse. Luego, abrió los ojos y dijo que sentía una energía muy pesada a mi alrededor, algo que habían enviado con mucha rabia e intención mala. Dijo que era como un amarre o una maldición, algo para hacerme sufrir. Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo sentí un alivio, como si finalmente alguien estuviera nombrando lo que me estaba destruyendo. Ella tomó un manojo de hierbas secas, algunas que ni siquiera conocía, y comenzó a preparar algo mientras explicaba que iba a hacer una limpieza para sacar esa energía de mí. Encendió un incienso con un olor fuerte que llenó la sala de humo y tomó un vaso con agua que parecía tener algo mezclado, tal vez sal u otra cosa. Me pidió que cerrara los ojos y respirara profundo, mientras ella rezaba en voz baja, en un idioma que no entendí, pero que parecía antiguo. Sentía el cuerpo hormiguear, como si algo se moviera dentro de mí, y por un momento tuve miedo, pero su voz me mantenía tranquila. Pasaba las hierbas por el aire a mi alrededor, como si barriera algo invisible, y echaba gotas del agua en mi dirección, diciendo palabras que sonaban como una oración poderosa. Mi pecho parecía más ligero, aunque solo un poco. Doña Clara dijo que lo que estaba en mí no se iba a ir de una vez, que necesitaba tiempo y más trabajos espirituales. Me dio un preparado de hierbas para hacer baños en casa, explicando que tenía que tomar uno cada 3 días, siempre por la noche, y rezar una oración que me enseñó. También me entregó un amuleto, un saquito pequeño con cosas dentro que no vi, solo sentí el peso en la mano. Dijo que lo cargara siempre conmigo, que era para protección. Me pidió que evitara decir su nombre por un tiempo, que eso atraía la energía de vuelta. Antes de irme, me miró a los ojos y advirtió que iba a sentir cambios.
pero que necesitaba tener fe y paciencia, porque quien hizo eso tenía mucha rabia en el corazón. Salí de ahí con una mezcla de esperanza y miedo, sin saber si funcionaría, pero sintiendo que estaba en el camino correcto. En los días siguientes, continué con los baños como ella me indicó, aunque con un poco de duda. El olor de las hierbas era fuerte, y mientras el agua caía por mi cuerpo, rezaba con toda la fuerza que tenía, pidiendo liberarme de eso. Las migrañas seguían viniendo, pero parecían menos intensas, como si algo se estuviera aflojando. El peso en el cuerpo también disminuyó un poco, y logré dormir algunas noches sin pesadillas. Pero todavía tenía miedo, porque los moretones no desaparecían tan rápido, y a veces despertaba con la sensación de que alguien me observaba. Cargaba el amuleto en el bolsillo, apretándolo cada vez que sentía un escalofrío. Estaba mejorando, pero aún no estaba libre. Solo esperaba que doña Clara tuviera razón, que esto se fuera de una vez por todas. Después de algunos días siguiendo las indicaciones de doña Clara, empecé a notar cambios más claros en mi cuerpo y en mi mente. Las migrañas, que antes eran insoportables, se volvieron menos frecuentes, hasta que desaparecieron por completo. El peso que sentía en la espalda, como si cargara un fardo invisible, también fue disminuyendo, y finalmente podía despertar sin esa sensación de estar aplastada. El cansancio extremo dio paso a una energía que, aunque no era como antes, ya me permitía hacer cosas simples del día a día, como arreglar la casa o salir a caminar. Incluso mi apetito volvió poco a poco, y el asco que sentía por la comida desapareció. Comencé a recuperar algo de peso, y mi mamá, aliviada, dijo que estaba empezando a parecer yo misma otra vez. Las pesadillas con Felipe también pararon, lo que fue un alivio enorme. Antes, tenía miedo de cerrar los ojos, pensando que lo iba a ver mirándome de nuevo, pero las noches se volvieron más tranquilas. Los moretones, que marcaban mi piel como si alguien me hubiera agarrado, finalmente comenzaron a desvanecerse y desaparecieron después de algunas semanas. Todavía despertaba con algo de nerviosismo a veces, mirando las esquinas del cuarto como si esperara que algo apareciera, pero esa sensación de ser observada se volvía más rara. Cargaba el amuleto que doña Clara me dio todo el tiempo, como si fuera un escudo, y continuaba con los baños de hierbas, aunque menos frecuentes, solo para asegurarme de que nada regresara. Me sentía más ligera, pero aún había un rincón de miedo dentro de mí. Regresé con doña Clara después de unas 3 semanas para contarle cómo me sentía. Ella me recibió con la misma sonrisa tranquila. Escuchó todo lo que tenía que decir e hizo una última limpieza para sellar la protección. Dijo que la energía pesada que estaba en mí había desaparecido en su mayor parte, pero que necesitaba cuidarme, mantener la fe y evitar contacto con cualquier cosa o persona que pudiera traer eso de vuelta. Le pregunté si ahora estaba segura, si él podía intentar algo de nuevo, y ella respondió que, con el amuleto y mi fuerza de voluntad, estaba protegida. Pero me advirtió que nunca subestimara la rabia de alguien, que era mejor alejarme de cualquier conexión con el pasado. Eso me dejó pensativa, pero le agradecí de corazón por todo lo que hizo. Salí de ahí sintiéndome más fuerte, como si hubiera recuperado una parte de mí que estaba perdida. Incluso con la mejora, confieso que todavía tengo cierto trauma. Evito pasar cerca del barrio donde vive Felipe y borré cualquier contacto o recuerdo de él de mi vida. No digo su nombre en voz alta, como doña Clara pidió, porque aún siento un escalofrío solo de pensar en esa amenaza. Mi mamá, que acompañó todo, ahora reza más en casa y puso unas hierbas en la entrada, diciendo que es para protección. Mis amigos, cuando les conté una versión más suave de la historia, se dividieron. Algunos piensan que fue solo coincidencia y estrés. Otros creen que hubo algo espiritual de verdad. Yo no sé qué pensar con certeza,
Solo sé que viví algo que no le deseo a nadie. Lo que importa es que estoy bien ahora, o al menos intentando estarlo. Hola, gente. Mi nombre es Roberto. Tengo 52 años y estoy aquí para compartir una historia que viví hace casi 3 décadas y que hasta hoy me da escalofríos solo de recordarla. Esto pasó cuando tenía 23 años, en 1995, durante una visita a mis abuelos maternos en una pequeña ciudad en la región serrana de Jalisco, en México, llamada Tapalpa. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas, pinos y ese aire puro que solo la sierra tiene. Pero también tenía un lado medio aislado, con calles de tierra y casitas dispersas. Estaba emocionado por pasar unos días ahí, escapar un poco de la correría de la ciudad grande. Pero lo que viví en esa semana cambió para siempre la forma en que veo ciertas cosas. No es solo una historia de coincidencia, es algo que me afectó de una manera que no puedo explicar. Voy a contar todo como fue, porque hasta hoy no sé qué pensar sobre eso. Es algo que me marcó profundamente, y necesito desahogarme con alguien que tal vez entienda. Llegué a Tapalpa en una tarde de otoño, con el clima fresco y el cielo empezando a oscurecerse más temprano. Mis abuelos, Conceizao y Antonio, me recibieron con ese cariño de siempre, en una casita sencilla en lo alto de una ladera, cerca de otras pocas casas en la misma calle de tierra. Pasé el día conversando con ellos, escuchando historias antiguas y sintiendo esa paz que solo un lugar como ese puede dar. Pero en la primera noche, alrededor de las 11, algo me sacó de la tranquilidad. Estaba sentado en el porche, disfrutando del silencio de la sierra, cuando empecé a escuchar unos aullidos de perros provenientes de algún lugar en la calle. No era un aullido normal, de perro marcando territorio. Era algo perturbador, lastimero, como si estuvieran llorando. Sentí un escalofrío de inmediato, pero pensé que era solo mi impresión, hasta que mi abuela Conceizao apareció en la puerta con una cara seria que nunca había visto antes. Me jaló del brazo, mandándome entrar, y no entendí por qué tanto nerviosismo. Dentro de la casa, con la puerta cerrada, mi abuela me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Cuando los perros aúllan así, es porque la muerte está eligiendo a alguien. Me quedé sin reacción, pensando que era solo superstición de pueblo, pero el tono de ella era tan serio, tan pesado, que no pude reírme ni ignorarlo. Mi abuelo, que estaba en la sala, solo asintió con la cabeza, confirmando lo que ella decía, y nos mandó no abrir la puerta ni las ventanas hasta que el aullido parara. Los perros seguían afuera, con ese sonido que parecía atravesar las paredes, y empecé a sentir un miedo que no tenía sentido. Intenté preguntar más, entender qué querían decir con la muerte eligiendo a alguien, pero mi abuela solo hizo la señal de la cruz y empezó a rezar bajito, como si pidiera protección. Me quedé callado, escuchando esos aullidos y sintiendo un peso en el pecho que no sabía de dónde venía. Esa noche no pude dormir bien, solo pensando en lo que ella había dicho. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba extraño, como si mis abuelos supieran algo que no querían contar. Estaba tomando café en la cocina cuando un vecino llegó, con una cara triste, trayendo una noticia que me heló. Una señora mayor, que vivía en la misma calle, había fallecido durante la noche. Parece que estaba enferma desde hacía tiempo, pero murió de repente, sin que nadie lo esperara. Mi abuela solo miró a mi abuelo, con una mirada de quien ya sabía, y murmuró algo sobre que los perros habían avisado. Me quedé sin palabras, intentando encontrar una explicación lógica, diciendo que era solo coincidencia, pero en el fondo estaba asustado. ¿Cómo podían los perros haber presentido algo así? Pasé el día inquieto, escuchando las conversaciones de los vecinos sobre la muerte de doña Amelia, y sintiendo que Tapalpa no era tan pacífica como pensaba. Eso se quedó en mi cabeza como una advertencia que no sabía interpretar.
Unos días después, cuando ya empezaba a convencerme de que era solo superstición, pasó de nuevo. Era otra noche, alrededor de la medianoche, y los aullidos regresaron, aún más tristes y perturbadores que la primera vez. Mi corazón se aceleró al instante, recordando lo que mi abuela había dicho, y corrí para dentro de la casa, donde ella y mi abuelo ya tenían las puertas cerradas con llave. Mi abuela hizo la señal de la cruz otra vez, rezando bajito, y mi abuelo se quedó sentado, con una cara seria, como si esperara una mala noticia. Los aullidos duraron unos minutos, pareciendo que venían de todos lados, y sentía un frío en la espalda que no tenía nada que ver con el clima de la sierra. Intenté reírme de la situación, decir que era una tontería, pero nadie en la casa estaba de humor para eso. Me quedé despierto toda la noche, escuchando el viento afuera, con miedo de lo que iba a pasar. No sabía si creía o no, pero el miedo estaba ahí, aferrado a mí. A la mañana siguiente, la confirmación llegó, y fue aún más impactante. Un vecino trajo la noticia de que un niño de 5 años, el pequeño Juanito, que vivía a unas pocas casas de ahí, había fallecido después de un accidente. Parece que estaba jugando en el patio y se cayó de una manera que nadie pudo ayudar a tiempo. Mi abuela lloró al escuchar eso, diciendo que los perros habían avisado de nuevo, que la muerte había elegido a otro. Yo estaba en shock, sin saber qué pensar. ¿Por qué? ¿Cómo podía ser coincidencia 2 veces seguidas? Mi abuelo solo negó con la cabeza, murmurando que eso siempre pasaba por ahí, que los perros sentían antes que todos. Me quedé mirando por la ventana, al vacío de la calle de tierra, sintiendo un peso en el pecho. Esa ciudad, que parecía tan tranquila, empezaba a asustarme de verdad. Entonces, como si no fuera suficiente, pasó una tercera vez, unos días antes de que me fuera. Los aullidos regresaron en una noche oscura, aún más intensos, como si los perros estuvieran desesperados. Esta vez, ya sabía lo que significaba, al menos en la cabeza de mis abuelos, y sentí un miedo que no podía controlar. Mi abuela cerró todo con llave, rezando más fuerte que en las otras veces, y mi abuelo se quedó en el porche, como si quisiera escuchar de dónde venía el sonido. Los aullidos pararon después de un rato, pero el silencio que vino después era casi peor, porque parecía que algo estaba solo esperando. No pude dormir, solo me quedé pensando en quién sería esta vez, sintiendo una opresión que no me soltaba. Pasé toda la noche despierto, escuchando cada ruido, con miedo de que la muerte estuviera rondando cerca. Era algo que no tenía sentido en mi cabeza, pero que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, la noticia llegó. Un joven motociclista, de unos 20 años, había sufrido un accidente grave en la carretera que cruza Tapalpa, y no resistió. Vivía en la misma calle, y todos quedaron conmocionados con la pérdida. Mi abuela solo hizo la señal de la cruz, diciendo que los perros nunca se equivocaban, que sentían la muerte antes de que llegara. Yo estaba en shock, sin poder argumentar en contra, porque 3 veces no podían ser solo coincidencia. Mi abuelo me miró y dijo que era mejor que me fuera pronto, que esa ciudad tenía sus misterios y que no todos podían lidiar con ellos. Estuve de acuerdo al instante, porque no aguantaba más ese miedo constante, esa sensación de que algo invisible siempre estaba cerca. Decidí que era hora de volver a mi vida en la ciudad grande, lejos de aullidos y presentimientos. Después de esa tercera noticia, no veía la hora de irme de Tapalpa. Arreglé mis cosas al día siguiente del accidente del motociclista, sintiendo que no podía seguir en esa ciudad. Antes de partir, me senté con mi abuelo Antonio en el porche, mientras mi abuela preparaba algo en la cocina, y le pedí que me contara más sobre esta historia de los perros que presienten la muerte. Quería entender si era solo superstición, o si había algo más, algo que él hubiera visto con sus propios ojos. Se quedó callado por un momento, mirando hacia las montañas a lo lejos,
como si estuviera decidiendo si debía hablar. Luego, con la voz baja, empezó a contarme historias de años atrás, de cuando era más joven, y de cómo los aullidos siempre fueron una señal temida en la región. Cada palabra suya parecía aumentar el peso en mi pecho, y me daba cuenta de que eso no era solo un cuento de abuelo, era algo que vivió, algo que lo marcó. Me contó que, en la década de 1960, cuando todavía era un muchacho, hubo una noche en que los perros aullaron de una manera tan triste que todo el pueblo quedó en alerta. Vivía en la misma calle donde estamos ahora, y en esa época la comunidad era aún más aislada, con menos casas y más maleza alrededor. Mi abuelo dijo que los aullidos duraron casi una hora, y todos cerraron las puertas con llave, rezando, porque sabían lo que venía después. A la mañana siguiente, descubrieron que un viejo ranchero, conocido por todos como Don Miguel, había sido encontrado muerto en el campo, aparentemente de un ataque al corazón. Nadie lo esperaba, porque parecía saludable, y mi abuelo jura que los perros aullaron exactamente en la dirección de su rancho. Eso quedó en la memoria de todos como una advertencia, y desde entonces, siempre que venían los aullidos, el miedo se apoderaba de todos. Me dijo que nunca olvidó el sonido de esa noche, porque parecía que los perros lloraban por alguien que aún no sabían quién era. Otra historia que me contó fue de unos años después, alrededor de 1972, cuando los aullidos anunciaron algo aún más trágico. Mi abuelo dijo que en esa noche los perros parecían aullar con más desesperación, casi como si estuvieran suplicando, y el sonido resonaba por las montañas de Tapalpa de una manera que daba escalofríos. Él y los vecinos pasaron la noche en vela, con miedo de lo que iba a pasar, y a la mañana siguiente supieron que una joven madre, llamada Lupe, había muerto en el parto junto con su bebé. Era una familia muy querida en el pueblo, y la pérdida conmocionó a todos. Mi abuelo dijo que lo que más lo marcó fue que los perros aullaron en la dirección de su casita, como si supieran exactamente dónde iba a golpear la muerte. Nunca pudo explicarlo, pero dijo que después de ese día, empezó a creer que los perros tenían un sentido que nosotros no entendemos. Escuchar eso me dio un escalofrío, porque parecía que la muerte realmente elegía, y los perros eran sus mensajeros. También recordó una ocasión en la década de 1980, cuando los aullidos precedieron algo que hasta hoy se habla en Tapalpa como un misterio. Mi abuelo contó que los perros aullaron durante 3 noches seguidas, algo que nunca había pasado antes, y el sonido parecía más angustiado cada noche. Todos en el pueblo estaban aterrorizados, pensando que algo grande iba a pasar, y a la mañana después del tercer aullido, un grupo de cazadores desapareció en las montañas. Habían salido a cazar venados, como hacían cada año, pero nunca regresaron. Días después, solo encontraron sus equipos, sin rastro de los cuerpos, y nadie sabe qué pasó hasta hoy. Mi abuelo dijo que los perros dejaron de aullar después de eso, como si hubieran cumplido su advertencia, pero el pueblo nunca se recuperó de esa pérdida. Me lo contó con una mirada distante, como si aún sintiera el peso de ese misterio y no sabía qué decir. Mientras escuchaba estas historias, sentía un escalofrío tras otro, porque parecía que Tapalpa era un lugar marcado por algo que no entendía. Mi abuelo terminó diciendo que, para él, los perros no solo presienten la muerte, sino que también sienten cuando algo malo está por venir, como si fueran guardianes o avisos de un mundo que no vemos. Me miró serio y dijo que nunca ignorara un aullido como esos, incluso si estuviera lejos de ahí, porque era una señal que no se podía dudar. Asentí, sin saber cómo responder, pero sintiendo que esas palabras se quedarían conmigo para siempre. Después de eso, nos despedimos y tomé el autobús de regreso a la ciudad grande, con el corazón pesado y la cabeza llena de pensamientos. No quería volver a escuchar aullidos, no quería volver a sentir ese miedo que me acompañó en esa semana. Desde que regresé,
Nunca más pisé Tapalpa, ni pretendo hacerlo. Esas noches de aullidos y muertes me marcaron de una manera que no puedo superar. Incluso viviendo en la ciudad grande, lejos de la sierra de Jalisco, cada vez que escucho a un perro aullar de noche, mi corazón se acelera y siento un frío en la espalda, como si la muerte estuviera cerca, eligiendo a alguien. Intento convencerme de que es solo superstición, que eran solo coincidencias, pero las historias de mi abuelo y lo que viví ahí no me dejan olvidar. Mi abuela y mi abuelo ya fallecieron, pero a veces pienso que siguen en esa casita, escuchando los aullidos y rezando por protección. Solo de pensar en eso, siento una opresión en el pecho, como si algo de esa ciudad todavía estuviera conmigo. Es un miedo que no me suelta, y no sé si algún día lo hará. Conté esta historia a mis hijos, pero se ríen. Dicen que es cosa de viejos, que no tiene lógica. Solo que yo sé lo que sentí, sé lo que vi, y las historias de mi abuelo solo confirman que no era imaginación. No espero que todos crean, pero necesitaba desahogarme, porque esto pesa en mí desde hace casi 30 años. Si alguien ha oído hablar de algo similar, o tiene historias de perros que presienten la muerte, por favor, cuéntenmelo. Quiero entender, quiero algo de paz, pero creo que eso nunca va a pasar. El misterio de los aullidos en Tapalpa todavía me persigue, y cada ladrido de noche me recuerda que la muerte puede estar más cerca de lo que pensamos. Estoy escribiendo esto con el corazón apretado, solo esperando que alguien tenga algo que decir. ¿Quién sabe, verdad? Así que, gente, eso es todo. Perdón si se hizo largo, pero necesitaba compartirlo. Nunca regresé a esa ciudad, y no pretendo hacerlo, porque el miedo que sentí ahí es algo que no quiero revivir. Los aullidos de los perros de Tapalpa quedaron grabados en mi memoria, al igual que las historias de mi abuelo, y hasta hoy siento escalofríos cuando escucho algo similar. Es como si esos perros todavía me estuvieran advirtiendo, incluso estando tan lejos. No sé si es locura o si hay algo de verdad en todo esto, pero el impacto que tuvo en mí es real. Si alguien tiene una explicación o ha pasado por algo así, háblenme, por favor. Creo que este misterio se quedará conmigo para siempre, pero quién sabe si alguien me ayuda a entender. Hola, gente, mi nombre es Cristina, y estoy aquí para compartir una historia que no es mía, sino de mi hermano mayor, Lucas, y que afectó mucho a nuestra familia. Esto pasó hace unos años, en Zacatecas, México, donde crecimos. Lucas, que en esa época tenía unos 28 años, consiguió un trabajo como vigilante nocturno en un colegio estatal antiguo, un edificio grande y algo desgastado en el centro de la ciudad. El empleo era bueno porque incluía alojamiento en las instalaciones de la escuela, en una pequeña habitación sencilla, con una cama, mesa y baño, lo que ayudaba a ahorrar. Estaba emocionado, porque necesitaba el dinero y pensaba que sería tranquilo. Solo hacer rondas por la noche y asegurarse de que nadie invadiera el lugar. Pero lo que vivió en ese colegio en solo 3 semanas fue algo que lo cambió para siempre. Voy a contar todo lo que me relató, porque hasta hoy no sabemos qué pensar sobre eso. Es algo aterrador, y necesito desahogarme con alguien que tal vez entienda. Lucas comenzó el trabajo un lunes, y en las primeras noches todo parecía normal. Hacía las rondas por los pasillos oscuros con una linterna, revisaba las puertas y ventanas, y regresaba a su pequeña habitación para descansar un poco. El colegio era viejo, con paredes descascaradas y un olor a moho que parecía impregnado, pero nada fuera de lo común para un edificio público antiguo. Me dijo que encontraba el silencio un poco incómodo, pero era cuestión de costumbre. Sin embargo, en la tercera noche, algo cambió. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras intentaba dormir en la habitación, empezó a escuchar murmullos infantiles,
como si varios niños estuvieran hablando bajito al mismo tiempo, muy cerca de él. Pensó que era un sueño o el viento, pero cuando se sentó en la cama, los sonidos continuaron, claros, como si vinieran de dentro de la habitación. Encendió la luz, miró a su alrededor, pero no había nada, y su corazón se aceleró de miedo. En la noche siguiente, los murmullos regresaron, y esta vez Lucas decidió que no iba a quedarse solo escuchando. Tomó la linterna y salió de la habitación, intentando descubrir de dónde venía el sonido. Pero tan pronto como abrió la puerta, los murmullos se detuvieron, dejando solo el silencio pesado de la escuela. Me contó que sintió un escalofrío, pero pensó que podía ser cosa de su cabeza, estrés o cansancio. Sin embargo, mientras hacía la ronda, escuchó algo aún más extraño. Un llanto de niño, bajito, viniendo del patio. Era un sonido triste, casi desesperado, como si el niño estuviera perdido o herido. Lucas sintió el corazón en la mano, pensando que podía ser alguien que había invadido el colegio, y fue a revisar. Pero el patio estaba vacío, y el sonido parecía cambiar de lugar, a veces viniendo de un pasillo, a veces de otro. De repente, el llanto se convirtió en una risa infantil, pero no una risa alegre. Era algo extraño, casi burlón, que resonaba por el colegio. Lucas se quedó paralizado, sin saber qué hacer, y corrió de vuelta a su habitación, cerrando la puerta con llave. Me dijo que sintió un frío que no tenía sentido, incluso siendo una noche cálida en Zacatecas. En la semana siguiente, las cosas empeoraron. Durante una ronda forzada, porque escuchó ruidos de algo cayendo, Lucas vio algo que lo hizo cuestionar su propia cordura. Estaba pasando por una de las aulas, con la linterna iluminando los pupitres vacíos, cuando notó una silueta masculina pequeña, como de un niño o un adolescente, caminando entre las mesas. No era una sombra cualquiera, era algo definido, pero sin detalles, como si fuera solo un contorno oscuro moviéndose despacio. Se congeló, apuntó la linterna directamente, pero no había nada. El aula estaba vacía. Mi hermano dijo que sintió el corazón en la garganta y jura que escuchó un paso ligero, como de alguien descalzo, antes de salir corriendo de ahí. Cuando me lo contó, estaba temblando, diciendo que no sabía si era un fantasma o si se estaba volviendo loco. Solo sé que, después de eso, empezó a odiar cada noche en ese colegio. Otra cosa que empezó a pasar fue en la biblioteca desierta de la escuela. Lucas me dijo que, en algunas noches, escuchaba susurros femeninos viniendo de ahí, como si mujeres estuvieran conversando en voz baja, pero no se podían entender las palabras. Evitaba entrar a la biblioteca, porque el lugar ya daba escalofríos con esos estantes viejos y oscuros, pero una noche tuvo que revisar, porque escuchó algo caer. Al entrar, los susurros se detuvieron de repente, pero sintió un escalofrío, como si alguien estuviera justo detrás de él, observándolo. No vio nada, pero dijo que el aire parecía más pesado, casi sofocante, y salió de ahí lo más rápido que pudo. Cuando me lo contó, dijo que parecía que el colegio guardaba historias que nadie quería contar, y que esas voces no eran de personas vivas. No sabía qué decir. Solo sentía miedo por él, por estar solo en ese lugar. Las cosas se volvieron más físicas, y eso asustó a Lucas de una manera que no podía ignorar. Empezó a sentir pequeñas manos jalando su camisa cuando estaba solo, principalmente en los pasillos o en la pequeña habitación donde dormía. Era como si algo invisible intentara llamar su atención, un jalón leve, pero firme, que lo hacía girar rápido, solo para encontrar el vacío. Me dijo que sentía el toque helado, como si dedos pequeños lo estuvieran tocando, y eso lo ponía en pánico, porque no había explicación. Intentaba convencerse de que era la tela de la camisa rozando su piel, pero sabía que no era eso. Una noche, sintió el jalón mientras leía en la cama.
y juro que vi lágrimas en sus ojos al contármelo, porque nunca había sentido tanto miedo. Mi hermano, que siempre fue duro, estaba destrozado por algo que no podía combatir. Por último, en la segunda semana, comenzaron los fenómenos más agresivos. Lucas me contó que los libros caían de los estantes de la biblioteca sin motivo, incluso cuando él no estaba cerca. Las mesas en las aulas se movían unos centímetros, como si alguien las empujara, y las luces parpadeaban sin explicación, incluso después de que revisó el cableado con el conserje. Una noche, mientras hacía una ronda, una mesa entera crujió y se movió frente a él, sin nadie cerca, y corrió de ahí, casi dejando caer la linterna. Dijo que parecía que algo quería que supiera que no estaba solo, que el colegio tenía habitantes que no se podían ver. Cuando escuché eso, me aterroricé por él, imaginando cómo pudo aguantar tanto tiempo. Lucas ya estaba al límite y sabía que no duraría mucho más en ese trabajo. En la tercera semana, las cosas llegaron a un punto insostenible. Los murmullos infantiles en su habitación se volvieron más frecuentes casi todas las noches, y ahora venían con risitas que parecían burlarse de él. Intentaba taparse los oídos, pero el sonido parecía estar dentro de su cabeza, como si algo quisiera que lo escuchara. Las risas del niño en el patio también aumentaron, y una noche jura que vio la silueta pequeña parada en la entrada del pasillo, como si lo estuviera esperando, antes de desaparecer cuando encendió la linterna. Mi hermano dijo que sentía que lo observaban todo el tiempo, incluso encerrado en su habitación, y que el miedo lo estaba destrozando. No comía bien, no dormía, solo vivía noches de terror. Yo, al escuchar eso, solo podía imaginar cuánto estaba sufriendo solo en ese colegio embrujado de Zacatecas. Los susurros femeninos en la biblioteca también empeoraron, y una vez Lucas escuchó algo como un lamento, casi un llanto, viniendo de ahí, tan triste que lo hizo detenerse en la puerta, sin valor para entrar. Dijo que parecía la voz de una mujer pidiendo ayuda, pero sabía que no podía ser real, porque la escuela estaba vacía. Aún así, sentía una opresión en el pecho, como si algo lo llamara, y tuvo que luchar contra el impulso de ir a ver. Después de eso, evitaba incluso pasar cerca de la biblioteca, pero los sonidos continuaban, a veces mezclados con golpes leves, como si alguien estuviera moviendo los estantes. Cuando me lo contó, noté que estaba pálido, como si el peso de eso estuviera drenando su vida. Lucas ya no era el mismo, y empecé a insistirle en que dejara ese trabajo, incluso si necesitaba el dinero. El riesgo no valía la pena. Las sensaciones de pequeñas manos jalando su camisa se volvieron más agresivas, casi como si quisieran derribarlo. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, sintió un jalón tan fuerte que casi se cayó, y escuchó una risa baja, infantil, justo detrás de él. Giró rápido, con la linterna temblando en su mano, pero no había nada, solo la oscuridad del colegio. Mi hermano dijo que empezó a rezar en ese momento, algo que nunca hacía, pidiendo que lo dejaran en paz. Pero los toques continuaban, a veces acompañados de un susurro que no entendía, como si algo intentara hablarle. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío, porque parecía que algo o alguien estaba jugando con él, y Lucas no tenía cómo defenderse, solo quería que saliera de ahí de una vez. Los fenómenos físicos también se volvieron más violentos. Los libros no solo caían, sino que volaban de los estantes, como si fueran lanzados por alguien invisible. Las mesas se movían con más fuerza, y una vez una silla cayó con tanto ruido que parecía que alguien la había pateado con rabia. Las luces parpadeaban todo el tiempo ahora, y una noche, todas se apagaron de repente, dejando a Lucas en la oscuridad total por minutos que parecieron horas, mientras escuchaba pasos ligeros a su alrededor. Me dijo que gritó,
pidiendo a quien fuera que parara, pero solo escuchó una risa en respuesta, resonando por los pasillos. Cuando las luces volvieron, estaba temblando tanto que apenas podía sostener la linterna. Escuchar eso me puso en pánico por él, porque parecía que el colegio quería expulsarlo, o algo peor. Después de 3 semanas, Lucas no aguantó más. Me llamó una mañana, con la voz ronca de quien no había dormido en días, y dijo que iba a renunciar ese mismo día. No podía más, el miedo lo estaba destruyendo, y estaba seguro de que, si se quedaba una noche más, algo peor pasaría. Fui a Zacatecas para ayudarlo a recoger sus cosas de la habitación del colegio, y cuando llegué, vi su estado, pálido, con ojeras profundas, y una mirada de quien había visto algo que no quería contar. Entregó su renuncia al director, quien no preguntó mucho. Solo dijo que otros vigilantes también habían dejado ese turno nocturno rápidamente. Lucas no quiso saber más, solo quería irse. Ver a mi hermano así me rompió el corazón, porque nunca había sido de rendirse ante nada. Después de que dejó el colegio, le tomó semanas recuperarse, pero hasta hoy no es el mismo. Lucas no habla mucho de esas noches, y cuando toca el tema, se queda callado, como si tuviera miedo de recordar. Se niega a trabajar en turnos nocturnos, no importa el empleo, y cada vez que escucha un sonido extraño por la noche, se pone tenso, como si esperara escuchar esos murmullos o risas de nuevo. Intenté investigar sobre el colegio, ver si había alguna historia de tragedia o algo que explicara lo que pasó, pero no encontré nada concreto, solo rumores de que el lugar estaba embrujado. Algunos dicen que niños y maestros murieron ahí años atrás, pero nadie lo confirma. Solo sé que lo que Lucas vivió fue real para él, y el miedo que sintió no tiene explicación lógica. Eso nos afectó de una manera que nunca olvidaremos.